En el día de hoy vamos a tocar algunos aspectos de la enfermedad respiratoria y dentro de eso vamos a comentar algo de lo que vamos a vivir. Bueno, hay una clase especial para todo lo que es pandemia y endemia, hay una clase especial y que ahora vamos a poco, ¿no? A tratar de mirar el panorama de lo que significa también el laboratorio en todo lo que son enfermedades respiratorias. Esto ya siempre les he dicho para que no olvidemos acerca de toda la estructura, ¿no? Anatómica, que es importante recordarla siempre para saber que hay una relación en términos. Y acá vemos nosotros un alveolo también con algunos elementos que ahora se están interesando más en el trabajo de defensa, ¿no? No solamente la parte de intercambio gaseoso, sino también de defensa. Hay también aspectos inmunológicos acá que usted va a tener que aprender ya con bastante acuciosidad. Ahora, ¿cuál es una de las primeras enfermedades del aparato respiratorio que no implica a veces un trabajo en laboratorio, pero sí cuando hay alguna complicación, porque generalmente aparecen temporadas como esta, los problemas de rinitis alérgica, ¿no? De carácter inmunitario la mayoría de veces, ¿no es cierto? Hay factores que desencadenan también o son factores que conducen a esta situación también de rinitis alérgica y que luego se vuelca en una situación a veces de tipo infecciosa, ¿no? Y ahí ven ustedes ahí algunas cosas que son comunes en nuestro ambiente. El polen, el polvo, los ácaros, los pelos de animales también, y todo lo que significa el humo, ¿no? Todos los componentes del medio ambiente que son parte de esa situación que vivimos, sobre todo acá en Lima, donde la gran producción vehicular y todas esas cosas nos permiten a nosotros también tener un sinnúmero. Ahora, con lo que pasamos, también hay productos que estamos absorbiendo y que también esto contribuye a nuestros procesos alérgicos, ¿no? La humedad, el medio ambiente, etc. Y el otro aspecto también es el resfrío común. Y hay una cosa interesante en todo eso, ¿no? He hecho más o menos un pequeño resumen de la parte viral. Y ustedes van a ver ahí que algunas cosas son bastante conocidas, ¿no? Pero estos son los virus que normalmente están participando de nuestra. Algunos son de componente ADN y ARN. Actualmente ya todo esto hay diagnóstico, hay pruebas que se realizan para determinar virus, no necesariamente biología molecular, hay pruebas rápidas, hay pruebas que llaman, esa prueba que hacen para el COVID, igual hay pruebas para eso, hay pruebas de ELISA, hay pruebas para la biología molecular, y lógicamente la biología molecular está hablando de prácticamente el agente, ¿no? O sea, lo que es propiamente el virus. Y esto definitivamente es importante. Si ustedes ven algunas cosas, ahí repasando, algunas particularidades de alguna de ellas, siempre hay algunos virus que definitivamente quedan solamente en la parte superior, se puede decir, en el aparato respiratorio, pero otras como el ARN también, que significa el rinovirus, puede llegar también a los problemas de tipo de los neumocitos, ¿no? Pero también tiene que ver con una situación de lo que dice acá, ¿no? La carga viral. Y esto tiene que ir para todos, inclusive para lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Cuando uno se pone a pensar por qué unos sí, otros no, porque uno tiene una trazabilidad, mortalidad muy alta, y definitivamente no se está hablando acerca a veces de la carga viral. O sea, no solamente sino por el número, ¿no? En términos. Y hay algunos que definitivamente también participan. Nosotros no podemos estar exentos. A veces, una de las cosas que se habla, ¿no? A veces en caso de las alimentaciones en otros países, pero si nosotros revisamos también lo nuestro, tenemos algunas particularidades, ¿no? Tanto en la sierra como
hacerlo. Y eso significa también que actualmente nosotros nos estamos poblando más de animales en nuestra casa que de seres humanos, ¿no? Cada uno tiene su lugar, pero ahora hay una gran ascendencia, se puede decir en términos de convivir prácticamente. Antes se convivía, en la época nuestra, se convivía con al costado la gallina, el gallo y esas cosas, ¿no? Ahora se convive con muchos animales, inclusive hasta en lugares bastante pequeños, ¿no? Quizás algunos por defensa, pero eso está haciendo de que muchas de esas transmisiones zoonóticas que estamos viviendo actualmente se den, la alimentación y etcétera. Este trabajo para que puedan ustedes darse cuenta, ninguna está exenta de situaciones de interleuquina. Algunas tienen preferencia interleuquina, pero definitivamente todas las patologías, inclusive hasta de tipo bacteriano, ahorita viendo la parte viral, todas participan con las interleuquinas. Hay una respuesta inflamatoria y definitivamente eso no es novedad, como podemos decir nosotros, ¿no? Entonces, esto no lo vamos a volver a repetir, solamente es mostrarle, y participan casi en todas las particularidades de enfermedades que tenemos en la parte respiratoria. Y una de ellas es particularmente susceptible, ¿no?, para ciertas enfermedades de obstrucción crónica, ¿no?, como el EPOC. Algunas les encanta mucho la parte de estar en recién nacidos, es decir. Otras también tienen participación entérica. Entonces, comienza con un resfrío y termina a veces con un problema de tipo entérico. Y acá ven ustedes algunas particularidades también que se agregan a la parte de lo que es la interleuquina. Entonces, toda enfermedad viral hay una respuesta inflamatoria. Eso es algo que se conoce de hace más de 50 años. Ahora, ¿cuál es uno de los primeros problemas respiratorios que se tiene en los hospitales? Se ve muy frecuentemente. Otorrino nos envía a nosotros las situaciones de hacer cultivo de tipo nasal. Y acá tiene que ver con esto, ¿no? Hay situación de inflamación de los senos paranasales y como se menciona, la alergia es una parte de fondo. Los virus, como hemos visto ahí anteriormente con ese tipo de virus, que son frecuentes, y luego que se contamina con bacterias. Es la típica, es la típica. Y estos son los que solamente mencionarlo de lo que ya ustedes están mostrando ahí anteriormente, el rinovirus, el influenza, el parainfluenza, y dentro de los gérmenes bacterianos que con frecuencia se dan en estos problemas sinusoidales, tenemos nosotros Staphylococcus aureus, también enterobacteria y también los neumococos, a veces que se alojan ahí. Ustedes ven acá algunas, ¿no?, opacidades también. Ahora, ¿qué es lo que se pide? Y es lo que pide el doctor. Aparte, pues, de la imagenología, que siempre lo pide para ver la extensión, se puede decir, porque no todos los senos paranasales se comprometen muchas veces. A veces los hombros frontales, etmoidales, etcétera. Entonces, es lo que quiere. Pero ¿qué nos pide a nosotros el otorrino? El hemograma. Porque si esto se repite constantemente, el proceso alérgico, o si es en niños, etcétera, tiene que ver si hay un problema de anemia. Siempre les he dicho, esto es una cosa. Ya dirigido, ¿no?, en términos. ¿Qué más le pide? Hisopado nasal. Y esto acá viene por dos consideraciones. Quiere ver si esto es, porque a veces son secreciones blanquecinas, pero a veces son de bastante data, por no decir data de años, ¿no?, sino el hecho que demora bastante tiempo para curarse. También se le hace un cultivo, y generalmente son para cultivos bacterianos, no son para cultivos virales, porque el compromiso es bacteriano posteriormente. Entonces, para ver si es un estafilococo, si es un neumococo, o alguna enterobacteria, algún otro elemento, ¿no?, etcétera. Y acá también lo que se pide es, para observar si este es un proceso alérgico, se hace un frotis de lámina con un hisopado, se toma la muestra en una lámina portaobjeto,
una de las torundas, hisopo, ¿no? Se le hace para observar como si fuera un hemograma la presencia de eosinófilos, pero en él la secreción nasal. En el examen directo, definitivamente también se le hace, tomando una muestra y de hisopado, se le coloca una lámina y con laminilla, y vemos si hay presencia de ácaro también. Estos también son productos de la... Por eso observa. Y coincidiendo posteriormente a eso, si ve los filos, le pide esto siempre, la inmunoglobulina E, como parte del cuadro inmunológico, etcétera, un reactante en este caso del paciente. Es lo que se pide normalmente en estos casos. Lógicamente, si hay otro compromiso más grave, pues es otro tipo de elemento, ¿no? O sea, ya se le piden todas las pruebas basales porque hay algún compromiso masivo de esto y que puede comprometer también los sistemas nerviosos. Me dicen, ¿qué tiene que ver el oído con el aparato respiratorio? De ahí viene, definitivamente, ahí tiene usted las trompas, ¿no es cierto? La trompa de Eustaquio, y se ha visto realmente que esto también compromete, aparte también las vías respiratorias, no solamente acá, sino también neurológicas. Y se observa que en el mundo el 80% de niños tienen un episodio de otitis media. Y esto correspondiendo siempre a los niños menores de 3 años. Esto también se afecta a los adultos, sí. A veces hasta la faringitis repetida, amigdalitis repetida, sea tipo inclusive hasta viral o bacteriano, compromete, lógicamente porque hay una situación de disfunción de la trompa de Eustaquio. Y esto también tiene que ver con la presencia de adenoides o por algún obstáculo que tenga el niño. ¿Y por qué hay una infección a pesar de eso? ¿No? Puede ser una lesión faríngea, pero también por la parte anatómica de la trompa de Eustaquio, que puede ser corta, ancha y también de tipo horizontal, ¿no? Como se tiene generalmente, ¿no? Tipo rico. Y también igual, los factores siempre van a ser casi los mismos para todas las enfermedades respiratorias, ¿no? Hay un entorno familiar formador, hay antecedentes familiares de infecciones repetidas a nivel superior, hay un inmunológicamente deficiente, definitivamente, ¿no? Para que cuando se repite este tipo de infecciones, ausencia de la lactancia materna, que también es otra cosa, la leche que derrama del biberón en el pabellón auricular, en el oído, y a veces no se le limpia, y después de un proceso, como se dice, rinoadenovirus viral a nivel de amígdala, faringe, etcétera, a nivel respiratorio, sufre esto. Y estos son frecuentemente lo que se puede observar posteriormente a eso. Generalmente en los adultos, el germen más frecuente es la pseudomonas. Infelizmente es en el conducto externo, ¿no? Pero sucede esa situación de particularidad. Entonces, ¿qué se le debe tomar a estos cuando sucede esto y el otorrino nos manda, ¿no? Igual al hemograma? Dos cosas, porque hay definitivamente una relación entre la parte inmunológica, ¿no? Y este es una enfermedad también que se reporta con frecuencia en muchas enfermedades infecciosas. Y como eso constantemente también se manifiesta, hay que pedir una total infraccionada. Inmunoglobulina E porque empieza como una situación alérgica, en muchos casos aparece una situación viral y luego se complementa con bacteriano. Y lógicamente se hace su cultivo óptico, ¿no? Y si lo hacemos óptico y a nivel de faringe, vamos a encontrar el mismo germen. Entonces, por esa razón, la parte óptica en estos, sobre todo niños, que es más frecuente, hay que hacerlo. Ahora, hay algo que también me llamó la atención y luego me hizo acordar del anillo de Waldeyer, ¿no? Entonces dije, ¿y por qué razón? Porque actualmente no solamente los otorrinos ahorita están funcionando, sino también los pediatras, que no se debe retirar ninguna amígdala, ni siquiera a veces los esbozos de adenoides, que luego vamos a ver, que esto debe desaparecer más o menos en la edad de adolescencia y la juventud, más o menos.
porque lo vemos nosotros, ¿no? Es un panorama definitivamente donde hay defensa. Aquí igual, igual empieza con un proceso alérgico, también puede empezar por un proceso viral, cualquiera de las dos, faringio, amígdala, y vemos nosotros un sinnúmero de elementos que son los mismos, ¿no? Entonces, acá vemos uno de los, bueno decir, una persona, no, sino uno de los, ahora tenemos uno de nuestros enemigos actuales, ¿no? El coronavirus, también provoca esto. Un problema amígdala, un problema faríngeo de tipo viral, ¿no es cierto? Y posteriormente a esto, cuando esto no progresa más, porque también esto puede comprometerse, estando acá puede pasar al aparato respiratorio ya lo que es el pulmón, pero cuando no sucede y esto se autolimita y persiste unos días, recibimos nosotros, como decía, la invitación, reciben la invitación los gérmenes, ¿no? ¿Cuáles son los más frecuentes para estos términos de amígdala y faringe? El estreptococo, beta grupo A, hemolítico grupo A, el estafilococo aureus son frecuentísimos, y dos que casi, quizás no se le hace mucha, ¿cómo le digo? No se le hace mucho el diagnóstico, ¿no? Pero como hay una particularidad en su reacción, en tipo de cáncer, se le da antibiótico y al final lo elimina prácticamente. Esto ya no se ve como antes. Esto era una situación crítica con Corynebacterium diphtheriae en la faringe, sus placas necróticas, ¿no? Y eso es lo que se veía antiguamente. En la actualidad, se lo digo, más de 20 años que no vemos nada de eso. Felizmente, ¿no? Porque eso sí tiene sus problemas también de otro tipo, tóxico. Y dos cosas más, ¿no? Que también se han observado en este tipo de la cándida, ¿no? Entonces, ustedes ven ahí, cuando nosotros hacíamos examen, inclusive acá podía, inclusive hasta el herpes podía provocar también algún compromiso, cuando es también a nivel de la boca, también podía implicar una reacción también inflamatoria y adenopatía bastante grandes y dolorosas también. Y esta es la cándida. Eso es lo que tenemos que nosotros observar. Entonces, en esta particularidad que puede empezar como una cuestión viral, y generalmente cuando es viral, generalmente cuando los pediatras ya ahorita tienen una manera muy específica, ¿no?, de hacerlo. Yo lo veo porque son colegas de muchos años. Muy poco le dan antibióticos cuando tienen una reacción, viendo los niños menores de 5 años, ¿no? Este es viral, ¿no? Le dan su tratamiento y a los 3 días apareció. Los grandecitos hay una complicación mayor. O sea, los primeros días, si no hay problema, tratamiento viral y punto. Si hay una complicación después del tercer día, ya le agregan su antibiótico, ¿no? Porque esto ya se ha contaminado. Entonces, pueden ser gérmenes también que sean primarios, creo que no. Y eso ya depende por el tipo de vida, la relación que tenemos, ¿no? Amical, la misma conversación, y muchas veces son elementos que viven con nosotros y se reactivan, pero la mayoría de casos pediátricos son de tipo viral. Y este es algo que me llamó la atención por un caso de una paciente, ¿no?, que revisamos y es la adenoide, decía yo, ¿no? La adenoide. Generalmente esto debe desaparecer, como se dice, ¿no? Pero muchas veces persiste. Y estuve viendo una revista y me llamó la atención. ¿Qué cosas han encontrado en todos estos elementos, no solamente adenoides, sino en todos estos elementos, todo lo que es el círculo de Waldeyer, ¿no? Toda la parte del arco de Waldeyer, el círculo de Waldeyer, bueno, toda esa relación de folículos, ¿no? Entonces, he hecho un trabajo en el cual esto es lo que he encontrado.
inmunoglobulina A en estos elementos, ¿ah? Superficie del epitelio, inmunoglobulina G, la M, y dónde las han encontrado, y también E y D. Entonces, este menciona algo que realmente es interesante, ¿no? Y menciona, dice, ¿no? En la amígdala, por ejemplo, el epitelio que ellos tienen, ustedes lo habrán hecho ya por la parte de un poco citología, ¿no? Etcétera. Es pluristratificado, o sea, hay ciertas combinaciones, y la razón es para captar ese el antígeno. ¿Qué cosas hay? Componente linfocitosis, linfoblasto, plasmocito, plasmoblasto, macrófago. Y en la adenoide también han encontrado esto. Entonces, los pediatras y la gente que trabaja con niños menciona que es una de las cosas que están viendo es que esto no debe ser retirado, porque esta es una protección, ¿no? Una protección a nivel de tanto la faringe, amígdalas, y lógicamente hay que cuidarlo, pues, ¿no? Estos elementos y la adenoide. Entonces, y acá pues hay problemas, ¿no? Cuando esto se contamina constantemente, esto por múltiples razones, viral, de tipo orgánico, ¿no es cierto? Además hay problemas de trastorno también genético, inmunológico, etcétera, se retira, pero no debería hacerse. ¿Qué le piden en términos? Porque como esto la mayoría de casos, también acá aparece también el virus y hay un compromiso mayor, igual podría hacerse esto, ¿no? Igual le piden el hemograma, como esto se repite y la mayoría son niños, los médicos piensan de que hay una carga pues anémica, ¿no? Falta de fierro, etcétera. Entonces siempre se le pide. Si queremos ver qué tipo de virus, podríamos hacer esto, la reacción en cadena de la polimerasa. Generalmente esto se hace solamente cuando hay un trastorno mucho más grave, ¿no? Realmente en estos casos, la mayoría de casos son por compromiso seriano. Entonces se hace cultivo también, y acá es un poquito difícil, ¿no? Faringio y nasal podría hacerse, como hacen ahorita para los virus, etcétera, con unas torundas especiales, no son las que normalmente utilizamos, son de otro tipo de tejido para poder retener al virus, y también hay otros medios de cultivo. Se debe hacer un examen directo de todas maneras. Tiene que hacerse un gran para la faringe, amígdala y adenoide, hay que hacerse un directo. Eso ayuda mucho a ver, o sea, anteriorizar más qué tipo de problema debemos tener, deben tener ellos, ¿no? Si sea un cocos o un bacilo, ya con eso están apoyando, porque como el estrago más se hace en caso de niños, o sea, es más hacerlo, superar el cuadro es mucho más aliviante para estos pequeños. También hay pruebas de aglutinación para ver qué tipo de virus hay, como si fuera un LAATE, cualquiera de esas pruebas, como si fuera hacer una prueba para el embarazo, también los hay, y acá también se ve anticuerpos, ¿no? Sacando, se puede decir, la secreción de estos lugares. Lógicamente podemos hacer un ASO, si en caso es un estreptococo, podemos hacerle un ASO. Y la proteína siempre les he dicho, porque esto ayuda con el hemograma a ver la particularidad del estado del niño. Ese también. Hay dos cosas que ya descendiendo un poco, es la epiglotitis y el CRO. Como decir, ¿no? Dentro de esa particularidad hay también una morbilidad y una mortalidad. Se sabe de que, por ejemplo, esta patología, tanto el epiglotis como CRO, que pueden ser causadas por este germen, tiene una mortalidad que llega inclusive hasta el 7%. El cuadro de asfixia prácticamente, ¿no? ¿Y cuáles son los gérmenes que frecuentemente hay en estos? El neumococo, el estreptococo también del grupo A, B o C, es una variedad de los estreptococos, Staphylococcus aureus, la Moricella catí, la Klebsiella, y también productos tóxicos, medicamentosos o el uso de drogas. Puede provocar una epiglotitis, inflamación de las cuerdas, ¿no es cierto?, que ven acá, se cierran y esto prácticamente provoca pues
muerte por asfixia, ¿no? Un edema masivo, grande, si no es atendido. Por esa razón de que de ahí se habla hasta una mortalidad del 7%. Y el más frecuente de ellos es hemófilo influencial tipo B. Es frecuente que se haya. Entonces el diagnóstico para una epiglotitis es el hemófilos influenza, el más frecuente. El CRUP es una de las cosas que también se da en niños, muy frecuente. Y ustedes ven ahí el cuadrito nada más, carácter infeccioso, no infeccioso, bacteriano, viral, todo lo que ustedes ven hasta el famoso coronavirus. De todo esto es viral. Alérgicos, todo lo que vamos a ver para el problemático, ¿no? El pelo, el humo, todas esas cosas. Y también cuerpos extraños, porque a veces hay obstrucción de algún elemento, ¿no? Que provoca una situación también de asfixia en ese momento. Ahora, un poco de mostrarle algunas eh, sintomatologías, se puede decir, ¿no? Que vamos a encontrar quizás en esto, siempre va a haber una tos, afonía, y generalmente acá a veces hasta tos de perro, como llaman, ¿no? Estridor, dificultad respiratoria, que esto es lo frecuente por el edema, y en caso del CRUP, la frecuencia es encontrar en este lapso del niño. Y lógicamente es lo peligroso que puede ser. Y una frecuencia estacional, como en el caso que estamos pasando actualmente, ¿no? ¿Y qué es lo que se tiene que pedir en términos? El hemograma, les he dicho de cajón, esto porque si hay compromiso definitivamente respiratorio, un ELISA para ver el germen, porque a veces hay germen de acá, por ejemplo, que son el hemófilos, y quizás es una de las dificultades que podemos tener. También hay diagnósticos para eso. Cultivos bacterianos, si hay compromiso de otro, porque puede agregarse también otros gérmenes. Y esto porque hay siempre un inicio de tipo alérgico, ¿no? O como estamos tipo alérgico o tipo viral. Y nosotros tenemos, por ejemplo, acá el ELISA, esto, si queremos nosotros advertir si hay un problema de tipo viral. Generalmente son estos. Entonces el ELISA y la parte de ver, como acá lo estoy mencionando, ver aquí ELISA, tenemos ya nosotros para eso. Ahorita, esto es biología molecular, también pruebas rápidas. Pero esto de acá, y hay pruebas rápidas y hay pruebas de ELISA para eso. Sobre todo para el club de este tipo. Para esto de acá, también hay pruebas rápidas para ver el epiglotitis. Que este es prácticamente, encontramos, todo el mundo sabe que es la razón de epiglotitis. Y acá la mayoría del casos empieza con un proceso viral. Y esto, si queremos hallar el diagnóstico, solamente es ELISA, pruebas rápidas. Y esto también hay ELISA, pero no el actual, ¿no? Sino los coronavirus anteriores. Pero también biología molecular existe ahorita para eso. Para todos hay. Y pruebas rápidas existe para todo esto, en este caso. Entonces, ahí vemos nosotros que para estos casos hay que hacerle estas pruebas también. Porque empieza siempre con un proceso de tipo viral muchas veces. Es muy frecuente. Ahora, bajamos un poco y tenemos dos consideraciones, una bronquitis crónica y una bronquitis aguda. Y generalmente esto de acá, la aguda siempre después de un resfriado. O sea, un proceso viral se compromete. Y los mismos, vemos ahí los mismos, y no se está repitiendo. Pero acá está nuestro gran amigo, esta es la gran familia, ¿no? Los coronavirus. No es novedad, o sea, esto es, si hablamos de resfriado, estamos hablando de 50 años atrás, ¿no? Bueno, el asunto es que nos hemos olvidado pues, de estudiar un poco. Y eso, la razón es que hay que volver a hacerlo. Hay muchas particularidades de acá todo eso. Tenemos acá otros compromisos con otro tipo de gérmenes ya que no son virus. Pero empieza con esto. El progresar viene con esto. Y acá vemos nosotros también, ¿no? Persistente, sibilancia, fiebre, dolor, expectoración,
Al iniciar es incoloro porque es viral, luego al colorearse estamos hablando que es cualquier germen de tipo bacteriano. Y en la crónica, que tiene que ver mucho con el EPOC, ¿no es cierto? Porque ya se menciona, esto es siempre es una permanencia y siempre se le habla, es el tos de fumador, ¿no? Es típica, ¿no? Hay bastante inflamación y secreción mucoso, ¿no? por esta toxicidad que se tiene muchas veces años, y tiene definitivamente una frecuencia, ¿no? Hay una frecuencia que a veces demora esto. Cuando estamos hablando de una tos crónica que posee de alérgico, que también dura a veces bastante tiempo, este es generalmente por tipo tóxico, ¿no? Y se tiene que dar siempre por años consecutivos, ¿no? Y viene acá, hay alérgicos, y esto ya, cuando viene con toda la carga crónica, ya se le conoce como un EPOC. ¿Y el EPOC por qué? Porque tiene dos particularidades anatómicas, ¿no? O sea, hay una bronquitis crónica y un enfisema. Esas dos cosas nos hacen ver que es un EPOC. Y acá vemos nosotros algunas particularidades, ¿no es cierto? Vemos ahí el agente infeccioso, la probabilidad, el tipo de microorganismo. Eso es lo que da la frecuencia de las cosas. Ahí tienen ustedes el virus, igualmente para los virus, ¿se dan cuenta? Vemos ahí las atípicas también, hay Clamidia pneumoniae, micoplasma, y los no infecciosos, ¿no? Que también da ese proceso. Los no infecciosos tenemos nosotros ahí todo lo que son ambientales. Ahora, ¿por qué se da esto, no? Y este es un término que ya están usando mucho los medios. A veces cuando hay una eliminación, y no hay molestia, muchas veces, no estamos solamente hablando de esto, sino hasta a nivel urinario, a veces lo que le pasa es que hay una colonización, o sea, se vuelve parte de la flora, y se reactiva, se inflama, se reactiva, se inflama, pero es parte de la flora. Pero el problema es que comienza a provocar daño pulmonar, hay recurrencia y posterior deterioro de función pulmonar, pues lógicamente, ¿no? Con enfisema. Entonces, estas exacerbaciones agudas, bacterianas o virales, y también ambientales, ¿no? Son las que van a meter y van a provocar pues todo este daño a nivel pulmonar irreversible. Entonces, ¿qué se pide en caso de estas bronquitis, no? Generalmente la aguda le hace un tratamiento básico, la mayoría. ¿Por qué razón le piden todo esto? Siempre se le va a pedir un hemograma, pues estamos hablando de manera específica, ¿no? Porque si uno quisiera hacer basal todo, específico. Glucosa, y esto definitivamente tiene que ver con la diabetes. Urea creatinina, porque tiene que mover la función renal, esté óptima también para los elementos de tratamiento. Hay que hacer cultivo de esputo. En caso inclusive de bronquitis aguda que se compromete con otros gérmenes y no hay una respuesta, hay que hacerle cultivo. Si hay un compromiso que llega más allá, muchas veces de los bronquios, el AGA y el electrolito es importante. Esto porque empieza como una situación alérgica o viral. Y en caso del EPOC, en caso de la bronquitis crónica, por estas particularidades, y solamente en caso del EPOC y bronquitis crónica, se le debe pedir alfa-1 antitrypsina. No a la aguda, sino a la crónica. Lógicamente, si hay drogas, hay un componente ambiental, hay que pedirle también algo que esté haciéndole daño, ¿no? Y que reactive también la recurrencia. Entonces hay que pedir. Y el médico siempre le va a pedir su imagenología. Entonces, para el laboratorio de EPOC o bronquitis crónica, aparte de todo, esto no debe faltar. Alfa-1 antitrypsina. Pero hay una enfermedad que se da muy frecuentemente, como les decía, mi hospital nació materno-infantil, ahorita ya es general, pero todavía tiene una predilección por esos pacientes, ¿no?
Entonces nosotros veíamos casos como estos, ¿no? Infección respiratoria aguda en las vías respiratorias inferiores, en este caso pulmonar, frecuente en niños menores de 2 años, ¿eh? Miren, 2 años. Siempre está precedido igual. ¿De qué? Problema viral. ¿Y qué afecta al bronquiolo? Entonces esto se le llama bronquiolitis dilatante. Y esto es una de las cosas que allí en una de las bibliografías que también les he dejado, virus sincitial respiratorio. El 70% de casos. Para influenza, 10 a 30. Hay virus, la influenza y el micoplasma. O sea, el virus sincitial respiratorio es prácticamente el pantognomónico de una bronquiolitis. Y acá ven, para mostrarles nuevamente, ¿no? Toda respuesta inflamatoria de este virus sincitial respiratorio. Por eso le digo, no hay novedad. Y mire acá, también hay compromisos neuronales. ¿Ok? Entonces, no es una novedad lo que está pasando ahora. ¿Qué sucede? Puede haber necrosis, edema, destrucción de células ciliadas, hablando de pulmón ya, detritus celulares también que aumentan y provocan obstrucción y también aumento del moco, la formación de tapones, ¿se dan cuenta? Estrechan la vía aérea, liberan leucotrienos, lo que hemos estado viendo acá, óxido nítrico, prostaglandinas, todo esto que va a dar lugar posteriormente a este cuadro, a telectasia. Por eso es el riesgo, ¿no? El término, y todo tiene que ver también con esta reacción inflamatoria. Entonces, este virus sincicial respiratorio de tipo A, acá tiene dos particularidades, ¿no? Cuando es del tipo A, provoca una epidemia cada año. Cuando es del tipo B, cada 2 años. Por eso, Dios mediante que superemos este cuadro que estamos pasando, el virus tiene una particularidad. Todos los virus, ¿no? Regresa cada 2 años o 4 años. Entonces uno tiene que guardarse también para eso. Y acá lo que vemos en este sincicial respiratorio, donde el gran perjudicado son los niños de esa edad que hemos visto, de 2 años. Entonces tenemos nosotros esa para poder guarecerlos también. ¿Qué sucede, no? Cuando sucede en este primer año, el primer año de vida, puede ser por transmisión directa, ¿no? De algún personaje o personal que lo está cuidando también al niño en la guardería. Y la incubación realmente es menos de una semana, ¿no? El 40% toca las vías altas, este virus sincicial respiratorio, pero entre el 10 y el 20% se provoca una bronquiolitis, un edema acá. Y el 1 al 2% provoca una insuficiencia respiratoria grave. ¿Qué sucede? Hay pues una disminución de la contundancia, eso es cierto, de todo lo que es el aire, la inmadurez pulmonar y también la presencia de algunos componentes del virus. Lo que se menciona igual es porque hay una predisposición genética. O sea, no todos sufren, pues, ¿no? Imagínense, si podemos entrar todos, la mayoría del 40% supera. De más o menos del 10 al 25%, 23% tienen un problema ya un poco más serio. Entonces, a ellos se tiene que ver toda la batería, por eso hay que hacerle. A los niños hay que hacerle toda la batería. Yo les enseño solamente la parte específica, pero ya si tenemos hay una repetición de cuadros respiratorios, paro bronquial, no hay que aparecer este tipo de virus, ¿no? Entonces tenemos que nosotros hacerle una evaluación total de ese pequeño, menor de 2 años. Hay que hacerle total. ¿Cómo anda? ¿Qué es? Su hemograma, etcétera. Ahora, ¿qué se hace? En casa es su hemograma, su AGA, porque generalmente los que tienen ya compromiso respiratorio, proteína C reactiva, por una situación que de verdad también dentro del reporte pediátrico menciona, ¿no? Es que a veces hasta una infección urinaria provoca cierto elemento de complicación. Entonces, los pediatras
lo que están haciendo ahorita es pedirle todas las cosas. Uno, prever que no hay una sepsis, hacer un cultivo, porque a veces hay otro germen comprometido, muchas veces por una infección urinaria menciona, entonces se le hace todo esto. Hemocultivo, examen de orina y un hemocultivo. Porque esto, teniendo un problema viral con esto, ya se vuelve una cuestión séptica, dice ellos. Y lógicamente, si queremos hallar al virus, serología, virus sitial respiratorio. ¿Ok? Este es el virus. Se parece mucho al corona. ¿Qué hay con el cuadro asmático? Y acá es una obstrucción. Según dicen, son tres cosas, ¿no? Obstrucción, hiperactividad, inflamación. Son las tres cosas que tiene que ver para detectar un asma. ¿Cierto? Y vemos unas consideraciones tanto del polen también como el caso de... Generalmente este cuadro afecta a población infantil y juvenil. ¿Okay? Pero también puede llegar hasta los 40 años en la vida adulta, que es en la menor porcentaje. Entonces el asma es más de gente joven. Y nuevamente, obstrucción, hiperactividad, inflamación crónica. Acá sí hay una situación, ¿no? Acá tiene que ver mucho con los componentes que vemos en este lado de acá. Todos los elementos que puede ser perjudicial, ¿no? Nos gustan los animalitos, pero hay que tener, siempre hay que tener su lugar, ¿no es cierto? No puede estar encima de, viendo niños, estar encima de las camas, no puede estar en nuestra área personal, ¿no? Entonces, hay que saber cuidarlos y hay que tenerle su lugar también. Porque esto está haciendo muchas situaciones críticas también, igual. Y hay otras patologías. ¿Qué se ve en estos pacientes asmáticos, ¿no? En su hemograma siempre nos preocupa situación como esta, que implica una respuesta, ¿no es cierto? Y la presencia de eosinofilia, glucosa, porque ya saben ustedes que esta es una de las cargas para estos cuadros que también se hagan graves. El calcio también es importantísimo también como diagnóstico. Se le pide también perfil hepático, y esto es parte del asma, no es que yo lo he puesto por si acaso. Usted lo revisa, se van a dar cuenta. O sea, en el término ahí, esto de la sociedad de lo que es neumología, pero del asma, le piden esto. Urea creatinina, piden complementos, porque los complementos son los activadores de los mastocitos, que es nuestra primera línea de defensa, ¿no? Pero también acá saca los elementos de reacción inflamatoria, ayuda a matar, pero también cuando es muy exuberante las cosas, también se provoca los extremos, ¿no? También se le debe pedir, si hay esputo, eosinofilia en esputo, eosinofilia en la secreción nasal, y muchas veces como hay una irritación también de tipo conjuntival, hasta de las lágrimas, como decir, para observar también que sea un producto de alergia, ¿no? A través de esto. Y también hay pruebas de alergenos, ¿no? Pelos de animales, comidas, etcétera, ¿no? Alguna parte a veces ambiental, etcétera. Y ahorita hay pruebas para eso. Y ahí es que se hace una especie de tolerancia de tratamiento. Y mayor compromiso pulmonar, haga electrolito, definitivamente. Actualmente también existe, y esto es parte también de lo que manejan estos cuadros que son crónicos, ¿no? Se les pide una hemoglobina E total en sangre, pero también específica, ¿no? O sea, ¿para qué? Para cada alergeno. Pero este es un proceso bastante... por eso que dicen, los cuadros de este tipo a veces demoran tratarlo porque hay que saber si es por esto, aumenta. Cuando capta el humo, aumenta la hemoglobina E, o sea, estar en ese perenne, cada alergeno. Y esto definitivamente se ha visto, la presencia, que es un estimulante también igual de los mastocitos. ¿Y qué hacen los mastocitos? Producen la histamina. Ustedes ya ven toda la
situación del cuadro que puede ocasionarse. Otra cosa que también se hace es la prueba del sudor, porque también recuerden que el asma y el problema pancreático también hay una relación, ¿no es cierto? La fibrosis quística. Entonces, para determinar que sea esto, en un paciente asmático, ¿ok? Le hacen la prueba del sudor o también el tricinógeno, ¿no? Este valor debe ser menos de 90 microgramos por litro. Si está superando esta cifra y tiene un sudor bastante salado, se puede decir en términos, fibrosis quística, entonces es otro tipo de patología, ¿no? Que perjudica definitivamente a nivel respiratorio. Hay que hacer parasitología porque también vemos nosotros que hay animales y esto, ¿no? Y un cultivo de esputo. De todas maneras, porque es frecuente que un paciente asmático, ya digamos, está en uno de los trabajos que les mandé, es muy frecuente un paciente asmático crónico tiene una predisposición muy alta a la tuberculosis. Entonces ahí tiene que hacerse cultivo y un BK. ¿Qué hay con las neumonías? Inflamación aguda, el parénquima pulmonar por gérmenes, ¿okay? También hay gérmenes virales también, etcétera, ¿no? Etcétera. Por aspiración de secreciones orofaringe, inhalación de aerosoles, puede ser el curso por vía hemática, por contigüidad, etcétera. Un problema bronquial, un problema respiratorio, amidalar, se hace bronquial, luego neumonía. Es la típica. Alteración de la defensa, hay alteración definitivamente de la defensa mecánica, ¿ok? Celular, humoral, y esto también cuando hay excesivos gérmenes. Hay un paquete de gérmenes, como puede haber en el virus también, que no permite al organismo eliminarlos a tiempo. Y vemos dos cosas interesantes, ¿no? Ustedes también en su reporte han dicho, ¿no? La neumonía comunitaria e intrahospitalaria. Generalmente la hospitalaria está dentro de las 48 horas del ingreso. Debe presentarse eso. Y la otra es la comunitaria, que puede ser un paciente fumador, desnutrido, anciano, con un sinnúmero de cosas ambientales, ¿no? Y el tipo de patología se parece mucho. Neumococo, micoplasma, etcétera, tuberculosis. Y, por ejemplo, nosotros intrahospitalarias, generalmente, bueno, aparte de biorrespiratorio incisional, esto es lo frecuente. Y si van a UCI, ¿no es cierto? Los respiradores mecánicos tienen esa particularidad, ¿no es cierto? No porque eso lo dañe, sino por toda la situación mecánica, respiratoria, de aire, la contaminación, etcétera. Sucede muy frecuentemente. Y otros gérmenes también que se pueden, y al final también la tuberculosis. ¿Qué cosa se pide? Aparte de su sintomatología, que ustedes la conocen mejor que yo, cuando un cuadro de este tipo, siempre tenemos que ver dos cosas, ¿no? Dos alternancias. Un hemograma hay que pedir. Acá yo le diría que le pidan todo lo basal, porque en realidad cuando hay estos cuadros debe haber algo que no está funcionando bien, pero es específico. A nosotros siempre nos preocupa cuando vemos cuadros de este tipo, neumónicos, y tenemos dos extremos leucopénicos y leucocitosis. Extremos en hematocrito, también igual, de 30 a menos, porque también es un compromiso bastante serio. Glucosa, como ya les he dicho, hay el término de este asiento, ¿no? En esta patología con mayor frecuencia. Creatinina también se ha mencionado ahí, algunos dicen mayor de 2.2, yo he puesto 1.3 porque hasta 1.2 es normal para nosotros, ¿no? Los mayores de 1.2 también hay compromiso. Hay que pedirle su agua y electrolitos, y acá es vigilar esto, ¿no? La gravedad lo va a dar ¿qué? No solamente la presencia de creatinina elevada, no solamente el PCO2, el PO2 menor de 60 y el PCO2 mayor de 50. Ese también lo va a dar estrés. Hay que hacer el cultivo de todo. Pedir su GRAM, pedir su BK, incluso les digo hasta otro tipo de hasta parásitos y todo lo que es, incluso hasta hongos, ¿no? Todo lo que es micótico.
porque puede haber un compromiso también acerca de esto, porque ya tenemos una secuela. Hay que hacerse el estudio de derrame pleural, si llega el caso, el estudio citoquímico, células y la química y los cultivos. Igual, cultivo bacteriano, cultivo de BK u otro que... Lo que piden muchas veces los médicos es hemocultivo, 2. Normalmente a nivel europeo piden 3 siempre, ¿no? Cada 2 horas. Acá es, por lo menos el estilo es pedirle 2. 2 hemocultivos para determinar ahí la secuela bacteriana, ¿no? Y si hay compromiso de estos 2 que no se hace como un cultivo normal, se le pide serología para micoplasma o legionela. Y esto solamente mencionarle lo que pasamos ahora, ¿no? Esto va a haber una clase donde vamos a hablar acerca de la parte endémica, epidémica, entonces estamos dejando solamente mostrarle la parte inicial. El SARS-CoV-2, que es el COVID-19, es un virus ARN, cadena monocatenaria, esférica, en superficie de espículas proteicas que semejan a una corona solar. Esta es su taxonomía y estas son las variedades. La parte, como se dice, la parte beta, lo que se está refiriendo que es un poco la más grave, ¿no? Y la que frecuentemente se da. Y ahí vemos nosotros que, como les decía, no es la novedad. Ya ha habido el SARS, el MERS, síndrome agudo respiratorio severo, limitado. Esto también se presentó, el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Todos son del coronavirus. Y ahora lo tenemos nosotros con el COVID-19. Esto de acá ya hay años que se ha visto y son de la misma familia. Bueno, siempre trato de pensar por qué si la misma familia no se ha llevado un diagnóstico más certero, ¿no? Otra de las cosas que sí ustedes ya lo conocen, no hablar pues de lo de Coches o que ya la conocemos, sino algunos reportes acerca de nuestra situación personal, ¿no? Como es personal, situación peruana. El 2015, y es una cosa tremenda, si usted lee los reportes que son del OMS, se van a dar cuenta de una cosa realmente, yo diría, paradójica, extraña, hasta dolorosa, le diría, ¿no? Porque no nos cree. La OMS hizo su propio cálculo, porque acá el Perú le daba una cifra que estamos bajando hacia los máximos, y la OMS decía que eso no es cierto. Entonces ellos estiman, ¿no? Estiman mayor caso porque también tienen otros reportes, ¿no? Etcétera, de población. Y es una de las cosas que, de verdad, siempre estamos en esa situación de no dar a veces los reportes fidedignos, sino lo que nos parecen. En el año 2015 hubieron 37.000 casos de tuberculosis, una tasa de incidencia de 119 casos por 100.000 y 2.500 defunciones por tuberculosis. Y ustedes se dan cuenta, dice, nadie se muere por tuberculosis, ¿no? Y ese es el lema de la política. Y acá ustedes ven un cuadro que lo van a ver notificados, etcétera. La sensibilidad, la resistencia, lo van a ver con tranquilidad, eso no lo voy a estar mencionando, pero para que vean ustedes, ¿no? Es uno de los grandes problemas ahorita que tenemos son la multidroga-resistencia entre la tuberculosis. Y eso ustedes tienen que conocerlo al dedillo, dónde lo encuentran, por qué lo encuentran. Y acá, por ejemplo, ustedes tienen, este es el dato que lo he sacado, mire, el 2018, el reporte del 2019, del 2020 todavía demora hasta el 2022 por lo menos. Digo. Entonces acá nosotros vemos la secuencia de la cantidad de pacientes, ¿no? Entonces, ¿quién es el que está prácticamente bordeando? Lo rojo. Toda la zona roja, alto riesgo. Lima, Ica. ¿Está? Muy alto riesgo. Entonces,
que ser pues honesto en términos, ¿no? Y esto hay que verlo por cuestión de población. Entonces, ese es el peligro que tenemos nosotros, los médicos, de estar trabajando. Nosotros, allá en el hospital y en los programas, hemos trabajado muchos años en tuberculosis, muchos años. Yo hasta el año pasado estuve en mi laboratorio de microbiología, dentro del programa de tuberculosis que estamos haciendo ahorita, estamos haciendo el expert, ¿no? Biología molecular. Acá ven ustedes también la prevalencia con el HIV, que es alto. Cuando ustedes vean un compromiso, como ahora dicen, ¿no? Compromiso de líquido cefalorraquídeo, le hacen su punción porque tiene un problema de dolor, cefalea, HIV, tuberculosis, u otro tipo de enfermedad micótica, ¿no? Como la criptococosis frecuente. Y acá hay algunas cosas, si ustedes se dan cuenta, muchos de los manuales que colocan, a veces los elementos de un derrame pleural a veces varían un poco. O sea, no se preocupe por eso. La idea, para mí, vital, ¿sabe cuál es? Aparte de la glucosa, la proteína puede estar un poquito más elevada que aquí, porque acá estamos gramos, ¿no? Puede ser miligramos, como 40 miligramos por decilitro, por litro también. Helada, que es una cosa importante. Pero lo que más, acá no está, creo, esto, en el otro está la proteína, etcétera, el test de ADA en esto, pero ahí, acá en esta creo que está. ¿Qué debe verse generalmente acá? Esto. Ustedes tienen, por lo menos en nuestro medio, ¿no? Que tal lo que sea viral, que es muy raro, micótico, que también puede significar elevado, pero nosotros tenemos una glucosa, proteínas elevadas, glucosa baja, y mononucleares, este está englobándose acá, alto, por la epidemiología que tenemos, el 100% es tuberculosis. El otro puede ser un problema micótico, ¿no es cierto? El otro podría ser una cuestión viral. Pero para nosotros, nuestro riesgo es este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estas situaciones? Siempre se le va a pedir esto. En estos pacientes también hay que hacerle toda la basal. Recuerden que no están bien nutridos en todas esas cosas. Hay que ver su problema hepático porque los medicamentos que utilizan para tuberculosis, muchos de ellos son hepatotóxicos. Entonces hay que verle eso. Hay que verle su riñón y todo eso. Pero acá estamos hablando solamente de la parte específica. Hemograma, velocidad, beca en esputo, cultivo de esputo. Se puede hacer biología molecular para detectar a los 45 minutos al germen, sí. Con resistencia bacteriana, sí. Ahorita si ustedes lo hacen con ese cultivo, que acá está, ¿no? El cultivo que está acá, lobo estenyense, esto demora 45 a 60 días. Con este cultivo de biología molecular, 45 minutos. Pero ahora se está haciendo, ¿eh? Pero ahora por la situación de la enfermedad un poco se ha detenido, pero se estaba haciendo. Hay que hacer cultivo del derrame pleural con todo el estudio citoquímico, ¿no es cierto? Determinar la proteína, glucosa, y la parte de recuento celular también que se importa, es el test de ADA, etc. ¿No? Ahí está el test de ADA. Beca en orina, porque ahorita no solamente hay compromiso pulmonar, hay otro nivel. Beca también el hígado cefalorraquídeo, no solamente pulmonar, porque puede agregarse también a nivel esto. Y todo eso está. ¿Okay? Entonces, empezó el pulmón y a veces se va a otro lugar. ¿Okay? O no, aparentemente no ha dañado el pulmón, pero se va a otro sitio. Pero igual, o sea, esta es una enfermedad netamente para nosotros pulmonar, mayor frecuencia. Ahora, por último es ver esto, ¿no? El cáncer. Y este es del INEM, por si acaso.
Y también con otros nos gusta estar actualizado, esto ya tiene varios años. 46, esto es del año 2015, me parece, 2015. 46.000 casos diagnosticados. Y este es el gran problema de nosotros, ¿no? El hecho de no acudir antes para un diagnóstico. La mayoría de cánceres donde se le detecte es porque ya tiene el tumor, o sea, ya está avanzado. Y ahí está, lo menciono. Esto también igual es otro de los grandes problemas actualmente. Un tratamiento al cáncer, una quimioterapia es costosa. No todos pueden acceder. Ahora inclusive hasta con esto del CIS igual, ¿no? Con la limitación de la enfermedad, ahorita los costos no van a ser muchas veces subvencionados. Hay una pérdida, sí, bastante, ¿no? Una pérdida tremenda. Hay que diagnosticarlo antes. Si lo hacen después, la pérdida es mayor. Y estas son las frecuencias, ¿no? Estómago, mama, cervix y por 1, 2, 3, 4, el quinto lugar que tiene el cáncer de pulmón es el quinto lugar. Y ahí, acá es una de las cosas que menciona el MINSA, ¿no? La consulta generalmente en el cáncer de pulmón se encuentra en el estadio 3 o 4. O sea, por eso implica una pobre sobrevida, a más tardar los 5 años. Y es lo que sucede, ya cuando ya está con todas las situaciones comprometidas, se va a hacer. Y ahí menciona, el cáncer de pulmón en Perú está entre los 5 tipos de cáncer más frecuentes. Y lo estamos viendo ya. Y esta es una de las cosas que también me llamó la atención, ¿no? Este es del ministerio. La relación del cáncer entre el varón y la mujer es casi equivalente. Y de continuar la tendencia de crecimiento, las mujeres podrán superar a los hombres en los años siguientes. ¿Por qué? Está fumando más. La mujer está fumando más. O sea, con esta liberación femenina donde ya tomamos, toma tú y tomo yo, también ahora fuma tú y fumo yo. Todo el significado que se ha roto esa diferencia tan abismal, ¿no? Entonces, esto es lo que está dando actualmente y el problema mayor va a ser para la mujer. El carcinógeno más importante, el cigarrillo, está en vinculación directa en el 90% en hombres y 85% en las mujeres. Dice, hay un riesgo relativo para el cáncer de pulmón en 17 hombres y 11 mujeres actualmente, ¿no? Y eso está llegando al equilibrio. Y esto ya se sabe, ¿no? 60 componentes cancerígenos, todos alteran el ADN. Y esta es una forma, igual que estamos haciendo los juegos de Framingham y Friedrich también acerca de esto. Esto lo están haciendo también los neumólogos, o sea, ¿no? el tipo de decir, ¿no? Más de 50 años que hayan fumado al menos 20 cigarrillos al día, o sea, personas de más de 50 años. Y en el lapso de 10 años, si tienen una carga familiar de cáncer de pulmón, van a sufrir de cáncer de pulmón. Y este es un cuadro, ¿no? Cuadro que hay que llenar, como lo hacemos ahorita, y a veces pensamos que esto es una cosa muy formal. No, se está haciendo así la evaluación. ¿Qué hacemos con hacer un diagnóstico de cáncer de pulmón cuando ya ese caballero o esa señora no va a vivir? Esto hay que hacerlo antes. Por eso justamente estos cuadros que están saliendo mucho en la parte médica, hay que tenerlo con bastante cuidado. Esto es lo que se hace, ¿no? Ahí se va a hacer una citología de esputo. Ojalá fuera así, te digo, ¿no? Pero ya cuando hay compromiso hay que hacerle todas, ¿no? Una fibroscopía, punción también, y ya cuando van solamente a hacer una biopsia, etcétera, ya encontramos nosotros la patología, ¿no? O hacer otro compromiso quirúrgico que ya no nos corresponde a nosotros. Vemos esto definitivamente. ¿Qué cosa se va a hacer? Mire el tamaño que tiene esto. ¿Qué es lo que se está haciendo en la actualidad? De todas maneras, a todos estos pacientes se dice gracia basal o distinto, o sea, porque a nivel nefrotóxico, hepatotóxico, la quimioterapia son otro tipo de cosas, tiene que ver que haya eliminación constantemente, entonces sí se tiene que hacer todo esto. Entonces vemos nosotros que ya específicamente, porque el cuadro hay un compromiso de medio respiratorio, el hemograma, el AGA, el examen de esputo, para hacer citología, la citología.
Y también otros elementos, ¿no? Que podemos ver también, porque también si examen de derrame pleural, si existiera ahí, etcétera, ahí vamos a ver también células tumorales, vamos a ver células tumorales. Y broncoscopio también se puede utilizar para poder hacer lavado y también ver citología, ver marcadores, ¿no? Se le pide el SEA, el antígeno polipeptídico tisular, el antígeno, todo esto se le pide. ¿Okay? Todas estas son variedades de cáncer, células pequeñas, células intermedias, etcétera. Eso no nos corresponde a nosotros, pero se le pide, ¿no? Se le pide ese tipo de cosas. Nosotros somos las primeras partes, pero es para conocimientos nuestros, ¿no? Para el diagnóstico específico del cáncer, ni siquiera esto, ¿no? Esto nos ayuda a nosotros, ayuda a un patólogo. Lo específico es la biopsia, ¿ok? Pero para poder prevenir de todas estas cosas y que se pueda realizar, se le puede realizar estos marcadores de apoyo, ¿no? A un diagnóstico. Creo que ahí nomás. Ah, sí, ahí nomás. ¿Ok? Entonces, este es un pasaje nada más a las cosas, y lo que le estoy mostrando ahí son las cosas básicas, lo mínimo que se le tiene que pedir a un paciente en todas estas patologías. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ilan, dime. Doctor, ¿por qué se pide prueba de perfil hepático en una persona que presenta EPOC? Recuerda, hay una cosa de lo que... Estos no son pedidos nuestros, ¿eh? Por si acaso. Esto de acá lo están pidiendo los mismos neumólogos a nivel internacional. En caso de estos pacientes, tienen que ver que no haya un compromiso. Recuerda, ¿qué cosas se forman en el hígado? Pruebas de coagulación y la otra cosa, ¿no? Las proteínas. Entonces, lo que ellos quieren ver es esa situación de, ¿cómo te diría? De no haya un compromiso en caso de ello que enmascare muchos de los problemas, no hagan que haya una mayor dificultad en estos pacientes por el tipo de carga que tienen, ¿no? Recuerda que en estos pacientes, ¿cuál me dijiste tú? Era el EPOC, pero creo que me confundí y me refería al de creatinina. No, a mí no se le pide eso. Aquí es, en el asma se está pidiendo. En el asma se pide, no en el EPOC. En el asma se está pidiendo todo esto porque ahí hay compromiso, o sea, y ellos incluso hablan, ¿no? O sea, yo también me decía, ¿por qué le piden acá, no? Entonces ellos mencionan que esto de acá tiene que ser viable para un compromiso mayor de esto. El complemento, es proteínas, ¿no es cierto? Y esto de acá, igual que la glucosa, son un mayor compromiso de daño a estos pacientes asmáticos. O sea, el asma no es cosa que ahorita, como le decía uno, ¿no? No es solamente que toca ahorita el pulmón, porque si esto es un cuadro de tipo inmunológico, o sea, está tocando otro tipo de elementos, ¿no? Y esto es como es un proceso crónico también, ¿qué cosa se le está dando como tratamiento? Otro tipo de tratamiento también, dirían, está ciertamente tóxico. Ahorita se sabe, inclusive, que el uso de estos broncodilatadores, algunos de otro componente que también lo mencionan los neumólogos, ese es un gran riesgo. ¿Por qué? Porque la gente está usándolo de manera personal. Entonces, ¿qué sucede? Dice, ¿han visto el reporte? Hay un estudio de reporte que ellos tienen a nivel de España donde dice el uso frecuente de estos broncodilatadores, sobre todo, ¿qué ha hecho? Han hecho un estudio bastante amplio en el cual ha visto la sentencia de muerte en estos pacientes porque no acude. Es como un acostumbramiento, ¿no? Dice, tengo este problema que se me ha cerrado los bronquios, agarro mi broncodilatador y se acabó.
Y cuando esto el compromiso se hace mayor, piensan que esto lo va a solucionar y al final no es. Entonces, ¿qué han visto? Hay un ascenso de reporte de 1 al 2% de muerte en estos pacientes. No por el control médico, sino por el uso indiscriminado de los broncodilatadores. Entonces, ¿dónde tiene que diluirse todo esto a nivel hepático? ¿Dónde tiene que eliminarse muchos productos a nivel renal? Entonces ellos están hablando de todo. O sea, pues yo también me quedé impresionado. Decía, ¿qué tiene que ver eso, no? Bueno, puedo comprender los complementos, puedo comprender eso, ¿no? Pero ellos hablan de toda una circunstancia grande en la cual hay muchas cosas que deben estar ok para evitar que haya compromiso mayor, acostumbramiento. De muchos productos de este tipo, hasta los beta bloqueadores que hablan ellos, decían ellos, hay un acostumbramiento, es como si fuera una resistencia a un antibiótico. Y se acostumbra tanto al paciente que cuando está en cuadro decir lo hace. Pero esto a veces ya no da respuesta. Entonces han visto hasta el 1 o 2% he visto que dice causa de muerte por el uso indiscriminado. Entonces, ¿qué tiene que ver? Esto es para cuestión asmática. ¿Ok? Bueno, nos vemos más tarde. Gracias por todo. Buenas tardes. Bueno, pues